Amigos míos, el teléfono entre Estados Unidos e Irán ahora sí fue desconectado de verdad. Y no fue Irán quien lo desconectó, fue el presidente estadounidense quien ordenó a sus enviados terminar las conversaciones con el régimen de una vez por todas. Después de casi 6 meses de conflicto y de una semana entera diciendo que todo estaba cerca de un acuerdo, Trump dio un giro total y anunció que no existe ninguna negociación en curso, ni tampoco hay ninguna negociación programada. Y no es solo lo que dijo en público, gente. Dentro de la Casa Blanca, la estrategia cambió de nombre y un funcionario estadounidense describió este cambio a la prensa con una palabra que cambia el significado de los próximos meses. En un momento te voy a contar cuál es esa palabra. Y del lado iraní, la respuesta llegó en pocas horas y no fue diplomática. El anuncio estadounidense fue tratado como un acto de guerra. Y mientras tanto, los Emiratos Árabes Unidos hicieron algo que nadie esperaba que hicieran. Finalmente hicieron algo de verdad, y eso duele al régimen más que un misil. Y del otro lado del mapa, Israel finalmente habló sobre lo que pasó ayer de madrugada, ¿verdad? Que les traje aquí. El gabinete del primer ministro se atribuyó por escrito el ataque en Siria y señaló directamente a Turquía. La respuesta de Turquía llegó hoy por la mañana e involucra el nombre de Netanyahu y las elecciones aquí en Israel que ya van a empezar. Hora local 14:30 gente, 14:30 aquí en Israel. Y al final guardé aquí la información, la más seria de todas, lo que el régimen iraní estuvo estudiando hacer con blancos estadounidenses dentro de Europa. No en Medio Oriente, en Europa, gente. Directo desde Israel, directo desde donde todo sucede, organizando el caos de información para ustedes. Vamos a empezar aquí primero con el giro estadounidense porque eso reorganiza todo lo que viene después. El anuncio salió en una nota muy corta en la red social de Trump. Él escribió así: no existe ninguna conversación o negociación en curso, ni programada con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue en pleno vigor, el estrecho de Hormuz está abierto y operando, todas las minas marítimas fueron removidas o detonadas. Cierro comillas, solo que la nota es la parte pequeña de esta noticia, es la parte menor de esta noticia. Según un funcionario del gobierno estadounidense, el presidente instruyó a sus enviados a dejar de hablar con los iraníes. No es que la conversación se haya estancado por alguna razón. Se dio la orden de terminar lo que estaba pasando, tal vez pasando entre bastidores. Y aquí viene la palabra que te prometí al inicio. Funcionarios de la Casa Blanca estuvieron explicando a aliados políticos allá en Estados Unidos cuál es la estrategia a partir de ahora. La idea dejó de ser resolver esto aquí con una operación militar grande y rápida. Y ahora es presionar al régimen poco a poco hasta que les falte el aire. Y la palabra que usaron allá adentro fue estrangular. ¿Entiendes? ¿Qué fue lo que cambió con esto? Nadie más está esperando ahora un gran golpe dentro de 3 semanas o en unas horas, un gran ataque americano. Lo que se está preparando es un cerco que puede durar todo el año. Y ahora, ¿por qué ese cambio ocurrió justamente ahora? Te estás preguntando. Y aquí, amigos míos, está la respuesta. Y apúntate a algo muy concreto. El acuerdo que Irán ha estado negociando con Omán. ¿Recuerdas el acuerdo? Ya expliqué eso aquí en la transmisión en vivo también, y en la transmisión de ayer hablé de eso una vez más. Los dos países compartirían entre sí el control del tráfico. El tráfico entra y sale del Golfo Pérsico. Y hoy la prensa estadounidense reveló el tamaño de la incomodidad que este acuerdo causa dentro de la Casa Blanca. Existe una evaluación interna de que este arreglo endurecería el control iraní sobre el estrecho, en lugar de aflojar el control sobre el estrecho de Hormuz. Hay gente en el gobierno estadounidense diciendo que Omán se comportó como socio de Irán en la negociación y no como mediador neutral. Eso explica, ¿no?, por qué Trump dijo que podría acabar con Omán. Y también hay un punto específico que los estadounidenses rechazan, que es el cobro de tasas a los barcos que atraviesan el estrecho de Hormuz. Algunas versiones del acuerdo traen esas tasas con otro nombre, como protección ambiental o seguridad de la navegación. Incluso, sobre la protección ambiental, hay hasta una imagen satelital que ya mostró ahí un enorme rastro de petróleo que habría sido derramado por uno de esos petroleros que fue alcanzado ahí en el estrecho de Hormuz. Una cosa que se divulgó, ahora voy a intentar traer eso esta noche, ¿vale? En la transmisión en vivo de esta noche les voy a mostrar exactamente ese rastro de petróleo que identificaron por allá. Trump, amigos míos, no acepta peaje de ningún tipo, con ningún nombre, no importa cómo le llames, protección ambiental, seguridad de la navegación, seguridad de quién, ¿verdad? Contra ellos mismos. Y mira, lo que él realmente quiere es recuperar el estrecho, exactamente como era antes del conflicto, sin pagar nada, sin tener que pagar. Y por eso la amenaza a Omán que te conté ayer y el congelamiento de las conversaciones de hoy son la misma decisión, una decisión tomada con 24 horas de diferencia. Para quien no lo recuerde, él amenazó directamente a Omán. ¿Recuerdas eso entonces?
Súmalo a la nota. El presidente también publicó un mapa del estrecho de Hormuz con un sello encima y escribió así: Nuevo territorio de los Estados Unidos. Trump jugando ahí con la inteligencia artificial y creando ese tipo de mapita con la bandera de Estados Unidos en el lugar, como si de verdad fueran a tomar control del estrecho de Hormuz y ahora fuera a pertenecer a Estados Unidos, a los americanos. El mapa marca partes de la costa, ese mapa que él publicó de la costa de Irán, de Omán y hasta de los Emiratos Árabes. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que después él solo estaba bromeando ahí, jugando con la inteligencia artificial. Y aquí registro la broma y registro la fecha, ¿ok? Es la segunda vez en una semana que él dice públicamente que se queda con el estrecho de Hormuz. Una broma repetida 2 veces en boca de Trump deja de ser broma y se convierte en posición. Así es como introduces una narrativa lentamente en la población, y la respuesta iraní, el mapa llegó por un camino que nadie esperaba. La cuenta oficial del Consulado de Irán en la India respondió a la publicación del presidente estadounidense declarando a California como parte de la República Islámica de Irán. Eso fue publicado hoy. Burla por burla, pero tal vez no sea solo eso, ¿verdad? California, para quien no lo sepa, es donde vive la comunidad iraní más grande fuera de Irán. Los Ángeles recibió a tanta gente de Irán, tanta gente que incluso ganó un apodo. A ese lugar lo llaman Teherán Ángeles. Teherán, creo que así es como llaman al lugar. Teherán Ángeles. Los Ángeles y Teherán, ¿verdad? Entonces, cuando el consulado del régimen señala con el dedo a California, existe una segunda interpretación posible. No es solo una broma con el mapa, es un mensaje sobre lo que dicen los que hablan persa al otro lado del mundo. Pero ahí, amigos míos, la broma se vuelve contra quien la hizo, porque la mayor parte de esa comunidad que está en California justamente están ahí porque huyeron del régimen. Son los exiliados de 1979 y después sus hijos y nietos. Reivindicar California por causa de los iraníes que viven ahí es reivindicar exactamente a las personas que hicieron sus maletas para no vivir bajo el régimen y bajo los ayatolás. Y ahora déjame mostrarte aquí lo que significa estrangular en la práctica con números, ¿ok? Esta nueva regla tal vez que se haya adoptado a partir de ahora contra Irán en vez de una acción militar y sin estrangulamiento. El rastreo de barcos registró 3 cruces en el estrecho el día 16 en el lugar donde antes del conflicto pasaban más de 130 por día. Del lado iraní, la exportación de petróleo está en cero. Y el secretario del Tesoro estadounidense prometió que aún esta semana se anunciarán nuevas sanciones en el nivel más duro hasta ahora. Esta es la nueva política, traducida, ¿ok? Ningún barril sale, ningún dólar entra, porque se necesita vender el barril para que entre el dinero. Y nadie agenda reuniones con nadie. Y ahora te voy a decir aquí lo que pienso de este cambio. Un estrangulamiento prolongado es bueno para Israel y te explico por qué. Mientras el régimen está sin ingresos, sin dinero entrando al régimen, no puede reconstruir lo que perdió. No paga a tiempo a las milicias que sostiene Hezbollah, las milicias en Irak, los hutíes. Esos tipos reciben dinero, salario y no financian ningún tipo de aventura nueva en la región. Arabia Saudita también apoya ese camino, por un motivo muy egoísta de ellos. Los sauditas saben que una operación estadounidense e israelí, una nueva operación contra las instalaciones petroleras de Irán, tendría la respuesta adecuada y que sus instalaciones serían las primeras en pagar el precio, serían atacadas por los iraníes. Pero hay un problema con esa estrategia, y es el mismo de siempre. La presión por sí sola no decide nada, amigos míos. No se puede resolver eso de esa manera. Solo empuja al otro lado a cerrarse más. Un régimen acorralado ya sabemos que en algún momento va a intentar romper el cerco por la fuerza, y antes de que siga, dale like porque sé que ya se te olvidó hacerlo, gente. Suscríbete al canal rápidamente. Activa la campanita, que es la que te va a notificar cuando todo cambie por aquí una vez más. Y suscríbete al canal si no estás suscrito. Y hay una segunda parte de esta historia que casi nadie quiere discutir en voz alta. El cerco tiene un efecto devastador en la economía de Irán, y ahí es donde está la apuesta de quienes defienden esta estrategia de que mantener el cerco es mejor que una operación militar. La idea es que el hambre empuje al pueblo a las calles y que el propio pueblo derroque a los ayatolás desde dentro, sin que nadie de fuera tenga que intervenir. ¿Puede pasar? Claro que sí. Estuvo muy cerca de suceder en enero, para quien todavía lo recuerde, ¿verdad? Cuando las protestas de enero fueron contra la crisis económica, fueron aplastadas por la violencia del régimen. Pero antes de apostar todo en eso, tenemos que mirar al resto del mundo, solo con algunos ejemplos aquí, rápidamente. Corea del Norte ha vivido bajo sanciones durante décadas y la misma familia sigue gobernando ahí. Quien pasa hambre es el pueblo. Cuba está bajo el mismo régimen. Más de 60 años con la economía por los suelos todo el tiempo, gente. Todo el tiempo. Ni siquiera hubo momentos de mejora en esa economía. Y mira el caso más reciente de todos, Venezuela.
El presidente de allá fue capturado, lo sabemos, por fuerzas estadounidenses en enero, ¿verdad? Él va a responder allá por tráfico en Nueva York y aún así el régimen sigue ahí. El régimen no fue reemplazado. Quien asumió fue la propia vicepresidenta y toda la estructura quedó intacta. Los militares leales, el aparato del gobierno, el tribunal que él mismo nombró. Cambió el nombre en la silla, pero no cambió el dueño del país. Tal vez esté un poco diferente porque vimos que Israel fue allá a ayudar, recibieron a Israel, dieron declaraciones. ¿Está un poco diferente? Con toda seguridad, pero es el mismo grupo gobernando, gente. No se engañen, solo que sin Maduro. Y el pueblo, cerca de una cuarta parte de la población ya se había ido del país. Y hay algo que todos los regímenes cerrados tienen en común. Quienes pasan hambre primero nunca son los líderes, gente, es el pueblo. La cúpula sigue comiendo, sigue armada, sigue teniendo combustible. Y todavía usan el cerco como excusa para sus seguidores, para decirle al pueblo que la culpa del hambre es de los extranjeros, es de los estadounidenses y no de quienes gobiernan, gente. Quien paga la cuenta del estrangulamiento en la práctica es la madre iraní en la fila del PAN y no el general de la Guardia Revolucionaria. Tenemos que dejar eso muy, muy claro aquí. Y por eso siempre vuelvo a la misma tesis aquí. El cerco desgasta mucho, va a empobrecer y acorralar al régimen, pero no resuelve el problema. Ponerle fin es otra cosa y exige otra decisión que por ahora, amigos míos, el escenario es que Occidente no tiene ese valor para tomar esa decisión. Y antes de que alguien escriba aquí en los comentarios que Irán no está aislado para nada, voy a ser preciso con los mortadelas porque ellos también tienen que aprender. Entra mercancía por tierra con absoluta certeza, y no es poca. Irán tiene frontera con 7 países, tiene rutas de contrabando establecidas desde hace décadas y hay camiones cruzando Irak, Afganistán, Pakistán y Turquía todos los días. Pero un camión no sustituye a un barco, mortadela. El camión es pequeñito, el barco es gigantesco. Un petrolero solo lleva lo que cientos de camiones no pueden transportar. No pueden. Y aquí está la parte que lo decide todo. Y quiero que entiendas bien esta cuenta. Para recibir mercancía por tierra, alguien tiene que pagar por ella. ¿Estás de acuerdo conmigo? El camión no cruza la frontera gratis ni recibe donaciones de esa manera. Y el contrabandista entonces cobra aún mucho más caro. Cuanto mayor es el riesgo, mayor es el precio. ¿Y de dónde venía el dinero que pagaba todo eso? Del petróleo que salía por el estrecho. Aquí en esta esquinita, aquí mira, aquí en el estrecho de Hormuz. Sale Hormuz. Él vende el petróleo, el dinero regresa a Irán y compra mercancía de esos otros países o paga por el contrabando. Por tierra también sale algo, pero es poca cosa lo que sale por ahí. Petróleo también en camión, en un oleoducto pequeño, nada muy grande, pero la cantidad ni siquiera se acerca, ni cerca de lo que salía por el estrecho, o sea, no salía por los barcos. Entonces, acompáñenme, gente. Estrecho cerrado por mucho tiempo significa que los ingresos se desploman y con los ingresos desplomándose hay menos dólares en la caja del régimen iraní. Y menos dólares en caja es menos capacidad de comprar en el extranjero, incluso de comprar aquello que entraría por tierra. El cerco no cierra las fronteras de Irán. El cerco vacía la cartera que paga lo que pasa por ellas. ¿Entendiste esta vez? ¿O la próxima vez? Mortadela, te estoy hablando a ti, porque ustedes aquí, amigos del canal, ya entendieron eso hace mucho tiempo. Oye, Mortadela, tal vez necesite dibujarte esto. Voy a traer un mapa, un gráfico. Quizás así te sea más fácil entenderlo. Y esa es la pregunta, amigos míos, que queda en pie para los próximos meses. ¿Hasta dónde aguanta este régimen antes de intentar romper el cerco por la fuerza? O sea, atacar. Que ellos empiecen el ataque. Y ahora, la reacción del otro lado. Y aquí necesito ser cuidadoso con lo que es un hecho y lo que es propaganda iraní. La primera reacción del régimen fue llamar al anuncio de la declaración de guerra, ¿verdad? El anuncio de Trump de declaración de guerra. Así fue como lo llamaron, que esa declaración de Trump es una declaración de guerra contra Irán, la declaración de que el estrecho de Hormuz pertenece a Irán. Eso, por ejemplo, para ellos es una declaración de guerra. Y la declaración de que ya no habrá más negociaciones y que van a continuar con el cerco cerrado. Un alto funcionario del régimen descalificó al presidente estadounidense, diciendo que no tiene columna vertebral y que sus declaraciones no tienen fundamento. Y Mohsen Rezaei, ese veterano de la Guardia Revolucionaria que ya ha aparecido aquí otras veces en el canal en otros temas, soltó la frase más ambiciosa del día. Él declaró así: la distancia entre la incapacidad de Estados Unidos de reabrir el estrecho de Hormuz y la afirmación de que controla el estrecho es mayor que las 7.000 millas que separan a Estados Unidos del estrecho. Bienvenidos a la era de poshegemonía estadounidense en el Golfo Pérsico. Cerró comillas. Ahora vamos aquí a ver si hay alguna novedad. Estoy leyendo aquí al mismo tiempo que está ocurriendo en la región. Ahora vamos a bajar esta frase a la realidad, gente, porque yo traigo lo que dice el otro lado y también traigo la respuesta, no como esos canales de Mortadela que solo muestran un lado del mapa y ni siquiera escuchan al otro lado. Yo traigo los dos lados y también te doy la respuesta.
Quien habla de una era de poshegemonía estadounidense es un país que no logra exportar ni un solo barril de petróleo. ¿Ok? Según información y análisis satelitales, esa isla de carga está completamente cerrada, no sale nada de ahí desde hace meses. Pongan atención, gente. Es un país con la salida al mar bloqueada por la marina de ese mismo país estadounidense y con la economía tan aplastada que ni siquiera puede garantizar el pan para su propia población. Recuerden que el ministro allá salió en una declaración pública diciendo que tienen suficiente inventario y que incluso están aumentando el inventario. Pues sí, eso ya era una defensa ante lo que estaba a punto de suceder. Esto no es un discurso de alguien que está ganando, es el discurso de quien necesita decir algo grandioso para su público interno, para los de casa. El día en que el teléfono dejó de sonar, cuando Trump anunció, ya no hablo más con ustedes. Se acabó. Ya no vamos a negociar, pero el bloqueo continúa. Tenemos que dar una respuesta, porque la población puede entrar en desesperación, gente, en desesperación. Y hay una última pieza en esta historia que expone el tamaño del teatro. Una fuente cercana al equipo de negociación iraní dijo que, al contrario de lo que se presentó, nunca existió una negociación directa entre Irán y Estados Unidos. Miren, gente, mientras todo el mundo estaba discutiendo si el acuerdo saldría esta semana o en las próximas horas, el propio equipo iraní dice que las dos partes nunca se sentaron cara a cara. Y aquí voy a ser una vez más claro contigo. Incluso cuando incomoda al lado contrario o al que yo prefiero y apoyo, que es el lado occidental. ¿Verdad, gente? Estados Unidos e Israel. El presidente estadounidense pasó meses diciendo que las conversaciones estaban avanzando, que el acuerdo estaba a la vuelta de la esquina, que faltaba muy poco. Irán, en ese mismo periodo, repetía que no existía ninguna negociación. Y yo siempre te traje aquí las dos versiones, siempre, sin elegir ninguna de ellas. De un lado, el estadounidense diciendo que todo estaba avanzando y del otro, el iraní diciendo que no existía ninguna conversación. Así fue en transmisión tras transmisión. Pero hoy, quien dice que no hay conversación ya no soy yo ni los iraníes. Y quien dice que ni siquiera hay una reunión programada es el propio presidente estadounidense. Una de las dos versiones no cuadra. Y yo aquí solo veo dos explicaciones para eso. Posibles explicaciones. O se cansó de este juego y decidió dejar de anunciar en público lo que estaba haciendo tras bambalinas, lo cual también tiene sentido para quien está cambiando de estrategia. O Irán estaba diciendo la verdad todo este tiempo. Y lo que existía era mucho menos de lo que Trump le vendió al mundo. No tengo cómo saber cuál de las dos, y tampoco tú tienes cómo saber cuál de las dos es verdad. Pero no voy a fingir aquí para ti que esa contradicción no existe, ¿de acuerdo? Si este en vivo te está ayudando a entender lo que el titular no cuenta, deja tu like ahora, gente. Ahora. Porque todavía tienes tiempo de dejar tu like, activa la campanita y revisa si tu suscripción sigue activa aquí en el canal, porque YouTube de vez en cuando empieza a quitar esas suscripciones. No sé por qué, gente. Hay personas que también se suscriben. Vi el video que enviaste por Instagram. Te suscribes. Intenta presionar el botón y no va, no va, no va. No sé por qué pasa eso. ¿Boicot? ¿Falla en el sistema? Tal vez. Ahora vamos aquí a los Emiratos, porque fue ahí donde empezó el día. Anoche te conté que los Emiratos habían detectado una amenaza de misiles, que nadie sabía de dónde no había salido, y la respuesta llegó durante la misma transmisión en vivo. Gente, para los que se quedaron hasta el final, traje la respuesta. En un comunicado oficial de los Emiratos Árabes Unidos, declararon lo siguiente, que 2 misiles balísticos fueron disparados desde Irán en dirección al país y cayeron en el agua. No fueron los hutíes, como se pensaba. No vino de Yemen, vino del propio Irán, y la Cancillería iraní negó todo esta mañana, diciendo que Irán no disparó ningún misil contra los Emiratos. Ellos disparan y lo niegan, como ya sabemos, ese es el método iraní de siempre, solo que esta vez la respuesta no vino en una nota de protesta. Pocas horas después, los Emiratos anunciaron la suspensión de todas las actividades comerciales. Y de los Emiratos Árabes, gente, de todas las actividades comerciales y de todas las transacciones financieras con Irán, hasta nuevo aviso. Y eso, amigos míos, para que lo entiendan. Eso duele mucho más al régimen que el propio misil que lanzaron. Pon atención, la clasecita de 30 segundos porque sin ella esta noticia aquí va a pasar desapercibida, ¿no? Como si nada fuera importante. Los Emiratos eran el tubo de oxígeno económico de Irán. No sé cómo eso se sostuvo hasta ahora. Eso debió haberse hecho mucho antes. Pero era por ahí, gente. Desde ahí los iraníes movían dinero a gran escala. Incluso en el mundo de las monedas digitales, de las criptomonedas, justamente para evadir las sanciones. Usaban criptomonedas, empresas fachada, cuentas de terceros, comercio triangulado. Todo eso pasaba ahí, en los Emiratos Árabes. Cerrar esa puerta y apretar el cuello del régimen en el lugar donde la Marina estadounidense no llega. Y aquí no puedo dejar una impresión equivocada en el aire. Los Emiratos no estaban fuera de este conflicto, ni cerca de eso, gente. La empresa estatal de petróleo de Abu Dhabi ya tuvo 16 barcos atacados. 16 barcos atacados por misiles y drones desde el comienzo del conflicto, con un tripulante muerto y 20 heridos al menos oficialmente. Los propios Emiratos Árabes llamaron públicamente a esto piratería de la Guardia Revolucionaria. Lo que se había detenido era otra cosa.
misiles cayendo dentro de su territorio. Eso se había detenido. El último registro de ese tipo fue en mayo. Por eso la alerta que ocurrió ayer, ¿verdad? Pesó tanto. Un misil cayó fuera de las aguas territoriales de los Emiratos y otro cayó dentro. Después de 3 meses, el fuego iraní volvió a apuntar al territorio de los Emiratos y no solo a los barcos que salen de ahí. Y esta vez no se detuvieron en la protesta. Los Emiratos fueron directo al bolsillo, gente. Dejaron de declarar piratería y fueron directo al bolsillo del iraní. Solo que la respuesta iraní ya apareció hoy en el mar. Sí, según el rastreo marítimo de hoy, mostró un petrolero administrado por los Emiratos Árabes, cambiando de ruta en las últimas horas y siendo llevado en dirección al puerto de Bandar Abbas, en Irán. Traté de localizar esto aquí, en esta región. Estaría más o menos aquí. Habría sido llevado al puerto de Bandar Abbas. Aquí, mira. Ese petrolero que pertenece a los Emiratos Árabes Unidos. O sea, todo indica que la Guardia Revolucionaria tomó ese barco, secuestró el barco. Quien pierde el dinero, toma el barco, ¿verdad? Intentan otra forma de ganar dinero o forzar a que los Emiratos Árabes Unidos liberen o cambien de idea sobre la historia de retener su dinero allá. Así es como ese régimen negocia. Y hubo otro capítulo de aislamiento, este aquí en Europa. Francia expulsó a 2 diplomáticos iraníes del territorio francés por la detención de 2 diplomáticos franceses en Irán en julio. ¿Alguien se acuerda de eso? Ellos arrestaron allá, entonces Francia ahora expulsó a 2 diplomáticos. Irán también respondió hoy, expulsando a otros 2 diplomáticos franceses, ojo por ojo en la diplomacia, y una puerta más que se cierra para el régimen. Junta todo eso y tienes el retrato del día, teléfono cortado, comercio cortado con los Emiratos y diplomáticos siendo expulsados en Europa. El cerco no es solo naval y no es solo estadounidense. En 24 horas el régimen perdió el teléfono, perdió el banco, que eran los Emiratos Árabes, y perdió la embajada. Ese es el panorama del lado este del mapa. Y así se queda por ahora. Y volveré a este tema en cuanto salga. Habrá novedades en la próxima transmisión en vivo de hoy. Porque ahora necesito llevarte al norte, a otro frente, a donde ocurrió algo. Donde ocurrió algo que casi nunca pasa, gente. Voy a poner aquí el mapa. Creo que aquí está el mapa, este mapita aquí, de Siria, gente, de Siria. Y Israel se atribuyó el hecho. 20 horas después del ataque en Siria y después de un día entero de silencio oficial, el gabinete del primer ministro Netanyahu publicó un comunicado por escrito. Y su texto fue muy corto, directo y con el destinatario correcto, gente. Dice lo siguiente: Israel y Siria acordaron mantener el status quo en cuestiones de seguridad. Y Siria estaba a punto de violar ese entendimiento al permitir que tropas turcas se instalaran en una base aérea cerca de Alepo. Israel advirtió a Siria repetidas veces que esa instalación representaría una amenaza para la seguridad de Israel, y Siria eligió ignorar esas advertencias. Israel no va a tolerar amenazas a su seguridad y recibiría con agrado el retorno al status quo. El status quo, gente, para quien no usa esa expresión en el día a día, quiere decir dejar las cosas como están. Hoy no hagas modificaciones en lo que es normal, ¿verdad? En lo que siempre ha sido. Eso es el status quo. Y lo que los dos países acordaron fue dejar la situación de seguridad exactamente como estaba, sin nuevas tropas en la región, sin tropas de Turquía, de ningún país, sin construcción de nuevas bases, sin novedades militares de ningún lado. Parece que Turquía había movido para allá radares de alta precisión, radares muy importantes. Fueron esos radares los que fueron destruidos allá. Y ahora necesito explicar aquí por qué este comunicado es tan fuera de lo común. La regla aquí, al menos desde hace 20 años, es no confirmar ni desmentir la operación en Siria. Ayer mismo fuentes israelíes llegaron a decir a la prensa que Israel no tenía ninguna participación. Les traje esto aquí para ustedes. Cuando el gabinete del primer ministro lo asume por escrito, ya no está informando al público. Está enviando un mensaje con remitente y destinatario. Y el destinatario no es Siria. Todo el comunicado gira en torno a una sola cosa: tropas turcas en una base aérea cerca de Alepo. Israel dejó claro al día siguiente que una base aérea militar turca dentro de Siria es una línea roja. Eso no volverá a suceder nunca más. Y la prensa estadounidense confirmó lo mismo por otra vía. Fuentes israelíes informaron a los estadounidenses que el ataque tenía como objetivo impedir una concentración militar turca en esa zona. Y ahora, ¿por qué admitirlo? Justo ahora, después de 20 horas de silencio. Y esta es mi interpretación, mi gente. Mientras nadie asuma, cuando nadie asume nada, cada país cuenta la historia como quiere. ¿No es así? Porque nadie asume nada, todos lo niegan. Y la historia que dio la vuelta al mundo entero desde la madrugada era la de la soberanía siria, violada sin ningún motivo. Israel fue allá y atacó.
¿verdad? Sin ningún motivo aparente. Fueron allá y destruyeron lo que no deberían haber destruido. Invadieron, ¿verdad? Violaron la soberanía. Y al asumir esto aquí por escrito, Israel sacó aquello del terreno del rumor y lo puso en el terreno de la justificación. Existe un entendimiento de seguridad entre Israel y Siria. Eso existe, es un hecho. Estaba, mejor dicho, a punto de romperse. Hubo una advertencia y la advertencia fue ignorada por el lado de Siria. Y hay un segundo motivo, que es siempre el más importante, que es siempre el más importante de todos. Un mensaje sin remitente no funciona como advertencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si la idea era dejar claro que eso no podía o no puede repetirse, alguien tiene que firmar ahí abajo. Si no, el otro lado, el turco finge que no entendió y lo intenta de nuevo la próxima semana, y ahora el otro lado que yo insisto en traer siempre. Un funcionario turco negó que Turquía esté buscando establecer presencia militar en esa base. No es verdad, ¿verdad, gente? Sabemos que eso no es verdad. Y aquí entra la declaración más tensa del día que vino del enviado estadounidense. Él le dijo a la agencia de noticias, el enviado estadounidense allá en Turquía, ¿sí? Él le dijo a la agencia de noticias que Turquía no recibió ningún aviso previo sobre el ataque, como si Israel tuviera que avisar a Turquía que va a atacar un objetivo turco. Que los turcos detectaron los aviones volando hacia el norte, en dirección al territorio turco, y que por eso podrían razonablemente haber preparado una respuesta militar propia. La frase que él usó para cerrar fue esa. Afortunadamente, el sentido común impidió que la situación empeorara aún más. O sea, si los turcos hubieran reaccionado cuando vieron los aviones, los cazas israelíes acercándose, si ellos hubieran reaccionado, hoy estaríamos en otra guerra probablemente. Y ahora escucha lo que está dentro de esa declaración de ese enviado estadounidense. Él está diciendo en público que Turquía podría haber desplegado sus propios cazas en respuesta a los aviones israelíes. Es por eso que él anunció poco después que Estados Unidos está trabajando, lo anunció hoy para montar un mecanismo de prevención de fricciones entre Israel, Siria y Turquía. En otras palabras, eso quiere decir canal técnico, que va a estar en algún lugar ahí, algún centro de comando para que ambos lados avisen antes y no se encuentren en el aire, por accidente. ¿De verdad crees que eso va a funcionar? ¿Que Israel le va a avisar a Turquía que va a destruir un objetivo turco dentro de Siria? Eso no existe, gente. Y el simple hecho de estar aquí intentando al menos montar ese canal ya responde la pregunta que dejé abierta ayer sobre un posible enfrentamiento en el futuro entre Israel y Turquía. Turquía dejó, amigos míos, de ser un tema de bastidores, ¿ok? Y está convirtiéndose en un tema central. Se volvió un punto en el mapa que necesita una línea directa para no convertirse en un enfrentamiento abierto. Y la respuesta oficial de Turquía llegó en las últimas horas. Y también merece ser escuchada con atención. El gabinete de Erdogan declaró que las alegaciones del gabinete de Netanyahu no tienen ningún fundamento y que solo sirven para justificar ataques aéreos ilegales que violan la soberanía de Siria. Él sigue insistiendo en la soberanía de Siria y después vino la parte que interesa. Según el comunicado turco, estas acusaciones nacen del deseo de Netanyahu de continuar una política que desestabiliza la región. En vísperas de las elecciones en Israel, y cerró el comunicado diciendo lo siguiente: Turquía va a continuar con firmeza su cooperación legítima con el gobierno de Siria, con el objetivo de promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en el país. Y jamás permitirá que su estabilidad sea sacudida. Para mí eso es una amenaza, ¿no? Jamás va a permitir. Mira nada más la estructura de esa respuesta turca. Primero, él niega la presencia militar y después descalifica a quien acusa, atribuyendo todo a un cálculo electoral aquí de Netanyahu. Y al final, en la última línea, él confirma exactamente aquello que negó al principio de la declaración, que va a continuar la cooperación con el gobierno sirio y que no va a permitir que nadie interfiera. Negar el proyecto y prometer continuar el proyecto en la misma nota. Gente, hay personas que leen una nota así y no logran entender, pero él está haciendo lo mismo en la misma nota. Es una elección de eso. Eso fue una elección. Clásico de ellos hacer eso. Y en mi opinión es la elección de quien no pretende detenerse, solo que no quiere que el asunto tenga nombre todavía. O sea, vamos a dejarlo entre bastidores. Sobre la acusación electoral, ¿verdad? Que está diciendo que el ataque fue por causa de las elecciones aquí. Mira, hay elecciones programadas en Israel y es natural que cualquier decisión de seguridad sea leída también desde esa perspectiva, ¿sí? Eso es natural. Los políticos actúan de esa manera, solo que la fecha de la elección no va a cambiar el mapa. ¿Estás de acuerdo conmigo? Una base aérea turca cerca de Alepo sería un problema para Israel. Una base, imagina, en esa región. Gente, sería un problema para Israel, ¿sí? Con elección o sin elección, y no importa quién sea el primer ministro que esté sentado en esa silla aquí en Israel, eso no importa para quién sea, es un problema. Para Israel, en cualquier momento, en cualquier etapa, de aquí a 10, 20, 5 años, no importa, gente. Y miren esto.
Esta es la información que necesitas entender. No importa quién será el primer ministro de ahora en adelante. Esta decisión no fue política por causa de las elecciones, ¿verdad? ¿Qué cambiaría en las elecciones este ataque israelí en Turquía? No cambia nada. Y ahora te debo la información que guardé al inicio de esta transmisión en vivo. Salió en un periódico aquí, el Financial Times, y es el tipo de noticia que cambia la escala de lo que estamos discutiendo aquí. Según personas cercanas al régimen iraní, pon mucha atención a esta noticia porque es extremadamente importante. Irán examinó la posibilidad o está examinando la posibilidad de atacar objetivos estadounidenses en el sureste de Europa. En caso de que Estados Unidos escale el conflicto, entre los objetivos estudiados están bienes estadounidenses en Bulgaria y Chipre. ¿Están escuchando bien, amigos míos? Bulgaria y Chipre. Estamos hablando aquí de territorio europeo. Chipre está aquí cerquita, a menos de 400 kilómetros de la costa de Israel, y Bulgaria es miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Y el mismo reportaje trae un segundo objetivo que casi nadie entendió, que son los cables submarinos de fibra óptica que pasan por el estrecho de Hormuz. A Hormuz, una clase muy rápida aquí para ustedes, porque esto es serio, es más serio de lo que parece. Esos cables en el fondo del mar que llevan internet en esta región y las transacciones financieras de toda esta región, gente. Cortar un cable no mata a nadie, no salen fotos y es difícil probar quién hizo el corte. Es muy difícil. Y Irán tiene esa capacidad, ¿sí? No se engañen, tiene la capacidad de hacer eso. Pero tumbar un banco, tumba la bolsa, tumba la comunicación de empresas y del gobierno, lo tumba en el mismo momento del corte, lo tumba. ¿Se podrá restablecer por otras líneas alternativas? Probablemente. Pero en el momento del corte va a causar un gran perjuicio. Y el perjuicio cruza la frontera sin pedir permiso. Es el tipo de golpe que un régimen acorralado elige porque es barato y se puede negar. Puede decir que no fue él que se desconectó naturalmente, ¿no? Se rompió, se cortó, un tiburón se comió el cable, algo así. Daña la economía del enemigo sin cruzar la línea que desencadenaría una respuesta militar total en la región. Y la prensa árabe señaló hoy el mismo camino. Fuentes iraníes afirmaron que el régimen está considerando atacar objetivos militares estadounidenses en Europa si el presidente estadounidense decide escalar esta guerra. Y necesito dejar muy claro que esto es un estudio reportado por fuentes árabes, no es una orden dada por nadie y no es una operación iraní en curso contra Europa en este momento exacto. Son planes que marcan objetivos y anuncian su próximo paso. Pero cuando el régimen bajo asedio empieza a señalar objetivos fuera de su propio patio, eso dice algo muy claro sobre lo que realmente está sintiendo por dentro. No vas a buscar objetivos en Bulgaria o en Chipre si las cosas te están yendo bien en Hormuz, ¿estás de acuerdo? Y tú, progre de turno, ¿qué me dices de esto? ¿Ves el régimen que defiendes? ¿El régimen que juras que es víctima? ¿Que solo quiere paz? ¿Que solo reacciona al imperialismo? Está marcando objetivos dentro de Europa y estudiando cortar el Internet de media región aquí en la región de Medio Oriente. No fui yo quien inventó eso. Está publicado con fuente en uno de los periódicos más grandes y respetados del mundo. Y cierro aquí con nuestra palabrita en hebreo de hoy. 32 minutos de transmisión en vivo, hora local 14:35. Quien se perdió el inicio de esta transmisión, gente, regrese al principio. Véala desde el inicio que yo le prometo. Va a salir de aquí sabiendo todo lo que pasa en Medio Oriente en un solo video. Aumenta la velocidad a 1.5, pásalo rápido y así puedes escuchar todo en la mitad del tiempo. Si no puedes con tanta velocidad, ponlo en 1.25, ¿vale? Cierro aquí con nuestra palabra en hebreo y nuestra palabra en hebreo de hoy es renek. Renek, así es como se dice, renek. Renek significa estrangulamiento, asfixia o puede significar apretón en el cuello, ¿ok? Y cuenta junto conmigo cuántas manos apretaron ese mismo cuello hoy. La Marina estadounidense en los puertos de Irán, ¿verdad? Allí en los puertos de Irán, los Emiratos con el dinero y Francia en la diplomacia. Y quien está siendo presionado de esa forma tiene dos salidas. Ellos están siendo presionados, pero tienen dos salidas. O se sienta a la mesa y firma ahora, o va contra alguien en algún lugar para intentar quitarse la presión del cuello. Y los papeles que aparecieron hoy muestran que el régimen ya está buscando a esa persona y ya está eligiendo ese lugar, ¿no? El próximo objetivo. Y yo sigo aquí, directamente desde las montañas de Judea, amigos, juntando las piezas una por una de este rompecabezas de la manera en que los grandes medios no lo hacen por ustedes. De nuevo les pido, suscríbanse aquí, activen la campanita y compartan este análisis en el grupo de la familia, en el grupo de los Chairos, que probablemente ustedes deben tener un grupo de Chairos. Y amigos, quien no está recibiendo notificaciones de YouTube, YouTube hace eso con todos los canales, por eso creé un canal en WhatsApp. El código QR del canal está fijado aquí en esta pantalla. ¿Lo ven ahí al lado derecho? Al lado izquierdo aquí, mira. De este lado aquí, mira. Abajo. ¿Lo ves ahí? Hay un código QR. Escaneas ese código QR con tu celular y vas a formar parte del canal de WhatsApp aquí del canal. O sea, ya no dependes más de YouTube, no dependes de la notificación de YouTube. Te lo mande o no te lo mande, vas a ser notificado por mí.
No te voy a vender nada por ahí, no voy a invadir tu celular, no te voy a vender absolutamente nada, solo te voy a mandar el enlace de cada video que hago. Y antes de que yo empiece la transmisión en vivo para que puedas acompañar en tiempo real e incluso saber el orden de las transmisiones, ¿no? ¿Qué fue ayer, qué fue anteayer? Y no te pierdas en cualquier transmisión en vivo por ahí. Lo mejor son esos canales de WhatsApp donde estamos en contacto directo. Después, en caso de que también eliminen este canal, seguimos en contacto directo a través de esos canales. Entonces te aconsejo que leas este código QR aquí. También voy a fijar después del video el canal de ese WhatsApp en el primer comentario aquí. Entonces, quien lo está viendo en la televisión, abre este video en el teléfono para que tengas acceso al primer comentario y puedas formar parte de este canal. En época de elecciones, YouTube distribuye peor el contenido. YouTube empeora porque trabaja con temperaturas. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué es de interés para el mundo hoy? Te va a impulsar hacia adelante. Lo que sea interesante para el mundo va a impulsar ese video. Pero nosotros podemos trabajar independientemente de YouTube con una comunidad cerrada dentro de un canal de WhatsApp. Así no dependes del algoritmo, no dependes de la distribución de YouTube. Solo dependes de abrir WhatsApp, ver cuál fue el último video y si te interesa verlo. Solamente eso. No dependan, gente, lo digo de manera general, no dependan del algoritmo de YouTube, porque está manipulado para que veas lo que ellos quieren que veas. Así es como funciona. Si ahora quieren manipular las elecciones en algún lugar del mundo, eso puede pasar, gente. Eso puede pasar. Vas a ver más videos de cierta persona. Eso va a pasar en todas las redes sociales, así que no dependas de eso. Ve a nuestro canal de WhatsApp. Un abrazo a todos los amigos de Israel y hasta la próxima transmisión en vivo.